Bueno, si les parece empezamos. Muchas gracias a todos por estar acá. La idea de hoy es escuchar al licenciado Magonza, que ahora vamos a presentarlo. Vamos a coordinar entre Rubén Torres y yo. La primera cosa que les pediría, por favor, es que cuando empiece la charla de Hugo, que silencien los micrófonos, porque si no esto genera mucha dificultad para los ruidos. Así que, y después las preguntas, después de la charla de Hugo, que Rubén va a hacer digamos, una síntesis, unos comentarios acerca de lo relevante de la charla de Hugo, y después pasamos a las preguntas. Yo les pediría que si las preguntas las pueden hacer por chat para organizarlo, es más fácil. Si después tenemos tiempo, le damos la palabra, pero por lo menos tener una idea de las preguntas como para ver cuáles son los temas. Así que, si les parece, comenzamos. El licenciado Magonza, un amigo, la verdad que tengo una enorme estima y admiración, es una de las personas más inteligentes que conozco, es máster en Administración de Empresas y tiene además alguna formación, digamos, como el Health Service Management Executive Training Program de la George Washington University, y además una capacitación en Health in the 21st Century, New Promise, New Problems, de Harvard School of Public Health de Boston. Y además es director general de CEMIC, como ustedes conocen, desde el año 1997. Es interesante todo el desarrollo que él hizo en CEMIC, desde de menos a más, digamos, y realmente es muy valioso. Es presidente de ACAMI desde el año 2012, es integrante del Consejo Asesor de la Superintendencia de Servicios de Salud, es miembro de la Comisión Directiva de la UAS, la Unión Argentina de Entidades de Salud, y es expresidente de ALAMI en el periodo 2015-2019. Así que la verdad que es un placer tenerlo acá. Jorge, ¿te puedo interrumpir un poquito? Sí. Y yo sé que es muy humilde Hugo y no pone todo su currículum. Es vicepresidente de ADEM también. Claro, sí, es cierto. Es vicepresidente hay un montón de cosas más que no mencioné, solamente mencioné lo más importante en cuanto a los temas, pero sí es cierto lo que dice Luis María. También está en ADEM, es profesor titular de la carrera de Administración de Salud, es director del curso de posgrado de gestión de CEMIC, es vicepresidente de ACTRA, en fin, tiene una cantidad importante de designaciones y es un referente para todos nosotros desde hace muchos años. Así que muchas gracias, Hugo, por estar acá. Entonces les pido a todos que por favor silencien los micrófonos y que las preguntas las hagan por chat, y después de las reflexiones de nuestro amigo Rubén Torres, les pasamos a las preguntas que ustedes vayan formulando. Así que, Hugo, muchas gracias por estar acá, muy bienvenido, y te damos la palabra. Bueno, no, muchísimas gracias a ustedes por darme la oportunidad de nuevamente volver a charlar con un grupo de amigos en un ambiente que a mí me da la sensación que es el mejor posible para compartir, no los conocimientos, sino para compartir un poco las vivencias que tiene cada uno de nosotros, muchas de las cuales, y ustedes van a poder ver, son construcciones que hemos hecho con más de uno juntos a lo largo de este tiempo, en distintos, tanto foros como cámaras, como circunstancias de la vida. Y es muy probable que no sé si agregue algo nuevo a todo el conocimiento que ustedes ya tienen, pero por lo menos les voy a dar una mirada desde mi punto de vista, que seguramente será opinable, y eso será lo más divertido de todo, para darnos la oportunidad de disentir o de compartir. Voy a ver si puedo, hablando de compartir pantalla. No, creo que no en este momento, porque no soy el host. Ahora, a ver, ¿sí? Ahora ya sí. Lo sos, Hugo. Ya podés. Ahí está. Bueno, creo que están viendo pantalla completa, entiendo yo. Si es así. Una sola cosa parroquial, es posible que alguien entre y como vos tenés ahora la administración, vas a tener que darle la... Sí, acabo de ver que alguien estaba entrando, así que mientras estoy con la presentación, les doy el enter yo. Exacto, muchas gracias. Bueno, de vuelta, ¿no? Gracias a ustedes, gracias Jorge por la presentación, gracias a todos ustedes que son amigos y compañeros de ruta. A ver,
¿Por qué le puse este título a la presentación? Una presentación que van a ver ustedes que tiene muchas cosas que son archiconocidas, pero la realidad es que me parece, y permítanme que use este lenguaje llano con todos ustedes, porque me parece que es el lugar donde puedo hacerlo, porque hay un momento después de dar charlas muchas veces compartidas con ustedes en distintas mesas, me aburro de escucharme a mí mismo, de decir cosas que son tan obvias en algunos casos, y en otros que tienen tanto de sustento que da la ciencia o la experiencia, y que uno dice por qué realmente nadie toma conciencia de ello. Y una de las cosas que me parece que puede ser es que nosotros tal vez somos demasiado educados, a veces muy cuidadosos de las formas, y bueno, como este es un lugar donde es un grupo de amigos y además amigos calificados, yo me puedo dar el lujo y el confort también de decir las cosas como las siento. Así que tómenlo de esta manera, y si alguna de mis presentaciones o alguno de mis comentarios les resulta objetable, levanten la mano y díganmelo, y tendremos la oportunidad de disentir si fuera necesario. Yo primero quiero aclarar lo siguiente. Nosotros me gustaría, hay tanto para hablar que realmente tendríamos que tener un espacio muy grande, y no tendría que ser una charla de mi parte, sino una buena mesa de discusión. Pero a mí me gustaría hacer un análisis de la situación del sistema de salud en este momento, pero tendría que arrancar un poquito antes con algunas apreciaciones, ¿no? Digamos, el sistema de salud, cuando está por empezar la pandemia, en los albores, digamos, hablando por ahí febrero o marzo, ya tenía esta situación. O sea, el sistema de salud estaba literalmente quebrado antes de empezar la cuarentena pandemia. Entonces, me dice, bueno, ¿por qué llegamos a esta situación a lo largo de todos estos años? Bueno, me parece que no puedo hacer una presentación muy extensa de esto, pero yo les diría que uno de los problemas más graves para mí ha sido el hecho de que nosotros mismos, como representantes del sistema de salud, tal vez no hemos sido lo suficientemente buenos comunicadores para decir la importancia que tiene el sistema de salud, y por lo tanto la consideración de la población ha estado muy, muy postergado. Tan postergado que cuando uno le preguntaba a la gente años anteriores, por ejemplo, el año pasado, hay un micrófono prendido que está haciendo ruido. Patri, por favor, ¿lo pueden mutear? A ver. Hola a todos. No puedo, doctor. ¿De quién es? Bueno, voy a tratar de seguir. No, Hugo, vos podés mutear como operador, podés podés mutear. mutear a todos. Claro. Ah, bueno, ahí ese curso no lo hice. Espera. Ahí está. No, me estoy muteando yo. Bueno. A ver, un minutito. Sabemos quién es, fíjate qué cuadrado está marcado. Sí, ya te digo. Qué raro. Galaxy S9, dice. Sí, no sé. Espera un poquito. Vamos a la pantalla completa. Dejo de compartir un minuto. Es Galaxy S9 el que está abierto. Bueno, yo no lo llego a ver acá. Galaxy S9 más. Vamos, seguramente, por lo menos esta es la teoría de capital social,
Acá está. Yo lo tengo en pantalla, ese es La otra cosa que podés hacer, Hugo, pasarle la pantalla a Patricia y que Patricia te pase la diapositiva y que ella pueda mutear a todo. Por lo menos me parece un concepto interesante para traer y desarrollar. A ver, Patricia está ahí en la... A ver. En el foro. Ahí está, pará. Sino que también va a beneficiar a la persona, ¿no? O sea, de capital social se benefician todos, se beneficia la organización, se benefician los profesionales, se benefician todos los miembros de la organización, ¿no? En esta Nacho, cooperación, en este juego que intervienen todas las partes, se benefician todos. Ahí está, me parece. Sí, Ahí está. la mutearon. Bueno, vamos a ver si volvemos a la pantalla. No, tenía que mutear a alguien acá que tenía. Ahí está. Bueno, volvemos a la... Perdón. Bueno, ¿estamos de vuelta? Si alguien le preguntaba a la gente qué opinaba de la preocupación en general que tenía por las distintas cuestiones que la acuciaban, y hacían en una encuesta, daba que el sistema de salud con suerte estaba entre el orden de prioridad 8 a 14. En términos porcentuales del 0,2 a 0,4. Entonces es muy difícil que el problema esté inserto dentro de las políticas de salud de un país si la población no lo considera una prioridad. O sea, no está en la preocupación de la gente. Ese es el primero de los problemas. Y de hecho, nosotros en algún momento, hablando con potenciales candidatos a presidente de la Nación hace unos años atrás, le preguntábamos, bueno, ¿qué vas a decir de salud? Y la respuesta fue, no voy a hablar de salud, porque la capacidad de atención de la gente sobre temas de los que yo puedo hablar está en el orden de los 3 o 4 temas. Y salud mide 8, esa fue la respuesta que nos dieron. Entonces, yo creo que el sistema de salud, como todo, ha tenido un proceso, no es una cosa de un día para el otro, no se perjudicó, no empezó un día con un hecho, pero sí con muchas circunstancias en particular que se fueron dando a lo largo del tiempo. Yo creo que uno de los problemas que marcó esto fue cuando empezamos a tener los problemas vinculados al envejecimiento poblacional, el comportamiento que ha tenido la curva de nuestra población es muy parecida a las de otros países, con el agravante de que estamos en Argentina, y Argentina tiene un sistema de salud que desde el año 1948, si yo no me equivoco, incorporó lo que sería una cobertura absoluta para todos los ciudadanos o la gente que vive en su territorio. Esa cobertura absoluta es una cobertura tan amplia y tan extensa, sin bordes, que hoy hace que todo esté cubierto. Entonces uno dice, bueno, qué bueno que está esto, pero para tener un sistema de salud que tiene una cobertura ilimitada, del otro lado tiene que haber una compensación en recursos también de la misma magnitud. Y hemos tenido que batallar desde ese momento hasta ahora, sin una política férrea respecto del tema de los equilibrios, más allá de otros problemas, con el crecimiento de los tratamientos y los medicamentos de alto costo, que han ido creciendo en forma sustancial en cuanto a lo que es la porción de los recursos sanitarios que se llevan. En los últimos años se incorporó la discapacidad social como un costo muy importante. Tan importante es que está desfinanciando el fondo del APSUR, el fondo de la Seguridad Social, que son los fondos que tiene la Seguridad Social para
utilizar en forma solidaria, compensando a las entidades que tienen menos recursos. Y ha habido un crecimiento muy importante de un modelo de litigiosidad, que acá los que son del área de la justicia lo pueden corroborar, muy grande, porque las normas que nos rigen son en principio grises, y más allá de grises tenemos una interpretación en general sobre la cobertura muy amplia. Entonces, por un lado tenemos un modelo jurídicamente no bien definido, con bordes flu, y tenemos por otro lado una incapacidad de generar los recursos para financiarlo, porque el sistema de salud se podría llevar claramente el 100% del PBI si uno quisiera. Pero uno tiene que tener una definición, es una definición claramente de Estado, definir cuál es el monto de los recursos generales que quiere destinar al sistema de salud. Nosotros estamos alrededor del 9%, bueno, es el número que teníamos cuando teníamos un PBI que era conocido y cuando teníamos un gasto en salud medido. Ahora es medio difícil de saber, pero a lo largo de los años ese número se ha ido manteniendo estable. Lo único que la gente tendría que saber es que de ese 9%, que cuando había un dólar medianamente medible en el año 2019, y no era tan medible en el 2019 porque varió bastante, eran 52.000 millones de dólares. No era una cifra menor. De esa cifra, el 30% era gasto de bolsillo. Y de ese 30% de gasto de bolsillo, un 15% era para complementar lo que era medicina prepaga, 15 y 6% para complementar lo que era medicina prepaga y planes superadores de la seguridad social, y el otro 14% era dinero de bolsillo puro, que es el dinero más inequitativamente gastado. Ustedes saben muy bien que no es lo mismo pagar el medicamento de bolsillo para una persona que no tiene trabajo o que tiene un trabajo con una renta muy baja, que para alguien que tiene un poder adquisitivo mayor. O sea, no es lo mismo el pagar gasto de bolsillo para la gente que tiene cobertura que la que no tiene cobertura, con lo cual las inequidades se profundizan. Entonces, yo digo, ese es un poco el panorama que veníamos viendo, que ¿qué termina sucediendo? Cuando el financiador se empieza a agotar en virtud de que tiene menos recursos para pagar mayores gastos crecientes, se da vuelta y ataca la cadena de producción. Va contra el sistema. O sea, es una actitud hasta lesiva de sí mismo, porque pauperiza salarios, disminuye el pago a los profesionales, enlentece la cadena de pagos, y la cadena de pagos a diciembre del año 19 estaba realmente colapsada, con un sistema de salud que estaba durante el año 2019 destinando un montón de recursos a pagar financiamiento en el sistema bancario. O sea, que estaba financiando su pérdida operativa con endeudamiento financiero. Millones de pesos del sistema de salud fueron a parar al sistema financiero. Con eso, porque uno dice, pero ¿cómo? Con tantos años de tantos problemas, ¿cómo puede ser que todavía no quebró? Bueno, no, los sistemas hacen hacen todo lo posible para no quebrar. Y en las cosas que hacen, algunas son mejorar la eficiencia, por ejemplo, y otra es pauperizar la retribución a los factores de la producción, en este caso, que serían los equipos de salud, casualmente, los que son responsables de prestar los servicios. Entonces, llegamos a diciembre del 19, febrero del 2020, con un sistema que estaba totalmente desfinanciado y con un traslado de los financiadores a los prestadores bastante insuficiente y con valores claramente deprimidos. Si ustedes hacen cualquier comparación, las prestaciones hechas en la República Argentina son de la misma calidad, seguramente en algunos casos mucho mejor que en otros lugares, con una cobertura amplísima, si uno lo mira desde el lado del financiador, pero por otro lado, pagadas al 10% de lo que valen en todo el mundo. Entonces, no solamente con un mal pago a los factores del trabajo, sino que además comprando los insumos y
y medicamentos a los mismos precios o los precios tan más caros que los que se compran en cualquier lugar del mundo. O sea, con este panorama vino el coronavirus, digamos, o sea que saltamos de esta situación realmente complejísima, después de muchos incluso aumentos que uno entiende el problema que hay que definir claramente. Ante el sistema de salud somos todos pobres. Esto es una realidad, salvo situaciones muy excepcionales, que uno podría decir el 2-3% de la población de un país puede enfrentar el gasto, no el gasto menor, una consulta, alguna práctica chica, pero ya cualquier práctica mediana para arriba o una combinación de medios de diagnóstico hacen que el bolsillo de cualquiera de los argentinos no lo pueda afrontar. Entonces, en este caso ya tenemos un inconveniente, que es el sistema tiene que reconvertirse a un sistema más eficiente, esto es obviamente, y la otra realidad es que esto no se puede ajustar solamente por cuota. Y de hecho, la seguridad social, que tiene un porcentaje sobre salarios, y que esto fue establecido por ley hace muchos años, uno tendría que hacerse la pregunta si el salario de ese momento es el salario de ahora. Y yo podría decir, sin hacer muchos números, que es muy probable que el salario de hoy esté relativamente en desventaja con el salario donde se calculó el 9% de origen. Pero también podría decir otra cosa, que la canasta prestacional que se hacía frente con ese 9% en su momento es muy inferior a la que se hace frente en la actualidad. O sea, esta combinación no puede dar un resultado favorable nunca. Tiene que generar una situación de crisis, evidentemente. Así llegamos al momento de la pandemia COVID-19. A ver, ¿cómo nos encontró? Bueno, nos encontró, como encontró casi todo el país, encontró, y yo cuando hablo voy a tratar de referirme en general a los tres subsistemas, al sistema público, al de la seguridad social y el sistema privado, ¿no? Pero es cierto que nadie esperaba un COVID o una pandemia de estas características. Entonces, a ver, estábamos con la situación económica, sanitaria y social que tiene nuestro país, que es propia, y veníamos con un problema que venía de extramuros, que lo que estaba pasando y que teníamos la suerte de ver con un par de meses de anticipación para poder anticiparnos en alguna medida a ver qué acciones tomábamos para proteger al sistema de salud y para proteger a la gente. La realidad es que al momento en que esto nos estalla en las manos, autoridades, instituciones, equipos de prestación de salud profesionales y la sociedad en su conjunto, nosotros estábamos sin los equipos de protección para personal y pacientes, sin reactivos, y de hecho estuvimos sin reactivos por mucho tiempo y todavía no sé si la provisión de reactivos es la suficiente para abastecer la necesidad de una demanda mucho más amplia de la que tenemos hoy. Sin equipamiento para atender a los pacientes críticos, teníamos 8.500 camas de terapia intensiva que a la luz de los cálculos y las estimaciones eran insuficientes. Hoy se ampliaron, si yo no me equivoco, a 12.400 o 12.500, prácticamente crecieron un 50%, sin procesos para ese nuevo entorno, que además era un entorno cambiante, porque recuerden que las normas además fueron evolucionando casi día a día. Se juntaba el comité de infectólogos, epidemiólogos, hablaban con lo que estaba pasando tanto en China como en Europa como en Estados Unidos, y todos los días se replanteaban nuevas normas que iban cambiando en virtud de la adaptación que tanto la política sanitaria del país como la política de nuestras propias organizaciones tenía que adaptarse a este entorno que tenía una velocidad sin precedentes. Y con un mercado también local e internacional demandante, porque yo me acuerdo la primera reunión que tuvimos en el ministerio, que fue prácticamente en esos días, y nosotros teníamos el inconveniente de que no teníamos los reactivos de Roche.
habíamos hecho una compra para la determinación de PCR con nuestro equipo, nos habían mandado 300 reactivos, habíamos pedido unos 1.500 más, y en ese momento había venido, obviamente vino una demanda muy fuerte, tanto en el país como en el extranjero. Incluso estaba dando vuelta la posibilidad de que Estados Unidos le pidiera al laboratorio que no proveyera fuera de Estados Unidos. Y así arrancamos, ¿no? Para que tengan un poco de los datos, lo que pasó en ese periodo en cuanto a la economía, porque yo, a pesar de todas estas cuestiones negativas, yo tengo una mirada muy positiva de la respuesta del sistema sanitario. Una de las cosas es, yo creo que, salvo excepciones, que yo no, más allá de siempre hay posibilidades de un inadecuado manejo, alguien que comete un error, eso puede pasar. Desde el primer momento, muy poca gente se ha quedado sin ser atendida. Además de eso, la realidad es que la cobertura nunca se restringió, porque uno podría decir, bueno, esto es una pandemia, las pandemias son de carácter impredecibles e incuantificables, por lo cual hay que definir que las pandemias no se hacen cargo ni los seguros privados ni la seguridad social. Esto tiene que ser un gasto que tiene que enfrentar una sociedad en su conjunto a través del Estado, pero nadie ni siquiera hizo el esbozo de plantear esa situación, y el sistema se readaptó rápidamente, tanto en coberturas como en forma de atención, para atender a la población. Y yo creo que hasta ahora la respuesta del sistema sanitario en términos generales ante la enfermedad ha sido muy buena, y particularmente esto se lo debemos a los equipos de salud. Más allá de las políticas que se pudieron llevar. La gente critica hoy, a la luz de los meses, critica la cuarentena, pero si nosotros no hubiéramos tenido una cuarentena temprana, no hubiéramos tenido la posibilidad de equiparnos, de comprar los insumos que algunos empezaron a producir en forma local en ese momento, hasta lograr estabilizar también la pendiente de la curva. Y hoy uno dice, bueno, estamos teniendo un número muy alto de infectados por día, pero el sistema todavía, salvo situaciones de foco, está respondiendo. O sea, yo no veo que haya situaciones donde alguien se quede sin acceder a una unidad de cuidados críticos por falta de un respirador. Esa situación me parece a mí que, por lo menos en la gran mayoría de los casos, si no lo tendríamos en los titulares de los diarios, esa situación no está pasando en general. Entonces, ¿cuál es el problema? Yo creo que el problema sanitario es uno, pero el problema con que veníamos, que es el problema económico, ese problema nos va a estallar post pandemia, digamos. ¿Por qué? Porque ya está estallando ahora. Es una cosa que no tiene que ver exclusivamente con la pandemia la empuja, la pandemia la acelera, la hace más inmanejable, pero la realidad es que la situación económica del país ya tenía una vida propia. Fíjense, acá estoy compartiendo una pantalla, estos números yo los tenía en su momento, lo habíamos armado en nuestra cámara, pero el otro día Guillermo Lorenzo en el Congreso de acá me hizo una presentación, y desde ADECRA a CEDIM hicieron estos números que son bastante más concisos y mucho más, una mejor muestra que la nuestra, y me pareció prudente tomarlo y le pedí la autorización para compartirlo con ustedes. Lo estoy haciendo ahora. Fíjense, cotización del dólar, lo que varió de enero del 19 hasta ahora, y no estoy tomando las variaciones que pudieran venir. El índice de precios al consumidor son números relativamente escalofriantes. Y si tomamos solamente el periodo paritario, ven que la cotización del dólar oficial está en casi 60%, el IPC en 42%, el aumento de los financieros fue 43% en ese periodo, pero fue un periodo de acumulación de aumentos. Cuando uno lo mide esta serie en 17 años, el aumento de los financiadores es mucho menor que el costo de vida. Las paritarias fueron el 53%, pero es también por el corte, como le cae. Los aranceles de las instituciones prestadoras estuvo en el 33%, 33,5%, y el 33,5% en los ambulatorios
yo diría que incluso puede haber sido un poquitito menos en el ambulatorio, que fue más castigado que la internación. Ahora, ¿qué pasó también con la actividad? Porque nosotros tenemos esos dos bonetes, el bonete prestador y financiador. En este momento, el bonete financiador, uno dice, bueno, tiene un veranito porque hay una cantidad de prestaciones que no se están haciendo, más allá de que hay pacientes internados por mucho tiempo con coronavirus en unidades críticas y en las salas. Los que están en sala también están mucho tiempo internados, porque hoy el paciente leve, dado la modificación de las normas que se produjeron, nos permiten mandarlos a su casa, cosa que al principio no se podía. Recuerden que en un comienzo nuestra institución pasó prácticamente a tener 50% más de camas disponibles para unidades críticas y 50% más de camas disponibles para unidades no críticas, con potencialidad de crecer al 100%. O sea, estuvimos, no solo nosotros, pero este es el caso nuestro, creciendo en nuestra capacidad de prestación de servicios entre un 50 y un 100% en el medio de una crisis económica de la que ya veníamos. Entonces yo digo, bueno, entramos en abril, o sea, marzo fue el mes que se termina la cuarentena, y fíjense la caída de consultas de emergencia durante ese periodo. Abril fue el peor mes claramente, y después se va recuperando. Ahora, no se recupera el 100%, y esto no se va a recuperar por un periodo bastante prolongado. Y yo le voy a decir que por qué creo que no se va a recuperar. Primero porque la gente, ante la enfermedad, a pesar de que uno haga todo lo que tiene que hacer, le transmita la tranquilidad que las instituciones son seguras y los aliente a que vayan en prevención o en seguimiento de sus enfermedades a las instituciones de salud, que consulten a su médico, la gente se comporta con miedo, mucha. Entonces, en este proceso, hasta que la gente no le cambie esa sensación que tiene de inseguridad y de temor, va a ser lento y no se va a recuperar rápidamente. O sea que, por un lado, el nivel de actividad de las instituciones prestadoras no va a volver a su 100% promedio anterior por mucho tiempo. Por otro lado, las instituciones como las prestadoras de alta complejidad y las que tienen inversiones muy altas, con precios deprimidos, tienen que trabajar a niveles de ocupación casi extraordinarios. Para que un hospital esté dando una leve utilidad, tiene que estar arriba del 85% de ocupación prácticamente todo el año. Bueno, parece razonable que una estructura tan importante esté trabajando al 100% prácticamente todo el año. Me voy a la Biblia. Porque si no sería un desperdicio. Pero también saber que si uno baja... Me voy a la Biblia. El 85% a un número... Magonza. Lo que está pasando... Lo que Magonza, que ya empezó. Lo que va a suceder... estamos compartiendo la charla con otra gente. No hay problema. Lo que va a terminar sucediendo es que al estar en niveles de ocupación más bajos, los hospitales van a dar pérdida. Y esto es una cosa evidente. Fíjense la caída de la internación. La caída de la internación en abril es el 48%, y los meses que se recupera un poco es junio, julio, agosto, septiembre está por ahí también, pero pierde respecto del mismo mes del año anterior prácticamente un 20%. Ahora, una aclaración adicional. Hospitales complejos, como son los que nosotros gestionamos, tienen una mezcla en la prestación de servicios que hacen como equivalente de esa mezcla, como resultado de esa mezcla, hacen un número de facturación. Ahora, si ustedes tienen internados, como en un comienzo, pacientes leves o sospechosos en espera de resultado, era el comienzo, ahora los leves son pacientes que tienen alguna dolencia, pero tienen poca intervención de la tecnología, se usan mucho menos los quirófanos, hay mucha menos práctica, obviamente, de alta complejidad por el temor propio del paciente, pero también del temor
propio del profesional que no quiere arriesgar a un paciente a exponerlo al virus cuando puede evitarlo. O sea, esto es simplemente el ejercicio responsable de la profesión. Esto hace que el mix promedio del facturado, por más que uno tenga un 20% de caída, los resultados son muy superiores porque la facturación en promedio cae mucho más porque desaparece la parte de la complejidad que mejoraba ese 85%, que era un 85%, además de muy ocupado, muy complejo. Entonces, sobre llovido, mojado, dicho de alguna manera. Vamos a la próxima. Fíjense lo que les decía recién, las cirugías en abril fue el mes, obviamente, el de mayor caída, donde todos estábamos como todos, desde las autoridades, las instituciones, la sociedad, los medios de difusión, todos estábamos en alguna medida expectantes durante abril, ese mes donde prácticamente nada se movía y todos estábamos tratando de reconvertirnos para enfrentar la crisis. 73% en abril, un mes donde la caída de la facturación fue más del 50%, fíjense, después empieza a recuperar. En junio las cirugías llegan al 50%, perdón, en abril 73%, en junio el 50%, y en agosto vuelven a caer. ¿Por qué vuelven a caer? Porque es donde el brote se hace más fuerte y donde empieza a haber más pacientes con coronavirus. Entonces, toda esa situación de relajación que hubo durante un periodo que fue junio y julio, diciendo, bueno, la situación está medianamente contenida, esa situación se vio modificada una vez más, entonces vamos y venimos, marchas y contramarchas en los propios hospitales de cómo prestar los servicios, una vez más se vio modificada por una situación que teníamos más pacientes. Esta situación de dividir los hospitales en pacientes, zonas COVID y zonas no COVID, daba resultado, pero hacía muy difícil la compatibilización de las áreas. Bueno, decía, bueno, ¿cómo tenés la ocupación? No, la ocupación la tengo en el 65%. Ah, bueno, ¿tenés cama? Sí, pero tengo camas COVID o tengo camas no COVID, pero no tengo la cama que vos necesitas. O sea que eso también operó como un factor de la ineficiencia, no la ineficiencia del sistema, sino la búsqueda de la eficiencia para el mejor resultado económico, en el buen sentido de la palabra, que es lo que necesitan estas organizaciones también para sobrevivir, pagar sueldos, pagar insumos, pagar impuestos, entre otras cosas que ahora vamos a ver. Cuando vemos la ocupación en el área de sala, tampoco se recupera del todo. Abril era 83 contra 55, y fíjense, agosto, para saltearnos bastante cada uno de los meses y no ir uno por uno, fíjense que hay una diferencia de 11 puntos porcentuales de situación entre agosto del 2020 contra agosto del 2019. 11 puntos porcentuales, ustedes calculen que la internación en promedio es el 50%. O sea que es una caída de entre 5 y 6 puntos del facturado de un hospital. Si a eso le agregan precios deprimidos, por el tipo de prestación que se da, la combinación es explosiva, obviamente. Vamos ahora a las unidades de cuidados críticos, y aquí vemos que también hay una diferencia, pero esta diferencia es al principio muy marcada, abril y mayo muy marcada. Esta es una época, ustedes saben que marzo, después de febrero, ya se empiezan a programar todas las prestaciones, las cirugías complejas, los trasplantes, las cirugías cardíacas, todo se empieza a programar post-febrero, y abril fue terrible, 48% contra 77%, estamos perdiendo 30 puntos porcentuales. Y en este momento, cuando uno mira agosto, dice, bueno, agosto se parece más a un mes normal, faltándole 5 puntos, pero siguen faltando 5 puntos. Nunca nosotros vivimos hasta ahora, en todas las instituciones, altísimos niveles de estrés respecto de las camas.
y de las prestaciones de servicios. Para que tengan una idea, a ver, nosotros pasamos de hacer 300 PCRs en el mes de marzo a prácticamente 20.000, 18.000 PCRs en el mes de agosto, septiembre. O sea, tuvimos que multiplicar los equipos y los equipos de técnicos trabajando, hay veces hasta 24 horas por día para poder responder a 700, 800 determinaciones diarias que nos llegaban. Pero esto claramente va a pegarle a los resultados de los hospitales a lo largo de todo esto. Para que ustedes tengan una idea, si yo tomo el periodo hasta ahora, ¿no? Abril, mayo, junio, julio, agosto, tomo 5 meses, y a esos 5 meses les comparo la ocupación promedio de ese periodo contra la ocupación real que hubo, en promedio se perdieron 2 meses. O sea, para simplificarlo de alguna manera y una forma de que se entienda rápido. Si yo hubiera tenido 5 facturaciones cobradas entre abril y agosto, ahora entre abril y agosto voy a cobrar 3. Perdí 2. Eso es cuando uno mide puntillosamente los niveles de ocupación de los hospitales respecto de un periodo del otro. Esto es lo que estamos viendo acá en términos de prácticas también ambulatorias, da eso. Fíjense que algunas prácticas en abril caen el 87%. Yo tengo gente que me llamó en el mes de abril y mayo, que eran del interior del país, cámaras, por ejemplo, en ACAMI, que tenemos entidades que son de Río Negro y Neuquén, y me dijeron, en este momento yo estoy con había terminado abril, me dice, yo estoy con el 89% de caída. Le digo, no, el 11%. No, el 89% que estaba trabajando al 11%. O sea, ustedes se pueden imaginar que no hay ninguna probabilidad de pagar sueldos, impuestos, ni nada. Si no hubiera venido los subsidios del Estado que se consiguieron a través de las gestiones y de la oferta, que en este caso el Ministerio de Salud impulsó, que fueron los ATP para salud, que salud no estaba en el ATP. Esto para una aclaración para todos ustedes. Esto de la consideración del sistema de salud en la gente y en los funcionarios. Y no hablo del Ministerio de Salud en particular, que fue Ministerio de Salud y Superintendencia, que tenemos casi un diálogo, diría diario, inclusive por WhatsApp o por teléfono, y que están al tanto de todo esto. Ustedes piensen que cuando se saca el ATP, salud hubo que ponerla forzando la interpretación del ATP, por una vía de excepción. Recién ahora se está sacando un ATP nuevo que incluye a salud directamente. Hubo que hacer incluso la incorporación de las entidades porque no estaban registradas. O sea, todo esto, mientras atendíamos pacientes y mientras cambiaban las normas, y de repente no sabíamos si la pandemia nos iba a llevar puesto porque nadie lo sabía. A ver, para poder poner en un número, si la proyección que tiene para el segundo trimestre del 2020, la caída del PBI total es el 19%, 19.1%, que yo espero que no sea, pero esta es la proyección del INDEC, es una proyección, segundo trimestre de 2020, no es una proyección, es un dato, Salud cayó el 23,5%, o sea que cayó por encima de la caída general del PBI. Es cierto que hay otros sectores que cayeron más, como puede ser, bueno, hoteles y restaurantes, porque cerraron totalmente, la construcción en 52, y otros tipos de servicio han caído también más. Pero fíjense que los hoteles cerraron. Hay una diferencia sustancial, porque el hotel cerró, a la gente la mandaron a la casa, pusieron un guardia que cuidara las instalaciones. Nosotros seguimos atendiendo pacientes con mayor complejidad. Tuvimos que mandar un porcentaje que está en el orden del entre el 5 y el 8% de nuestra dotación del personal a su casa, porque eran personas de riesgo.
y que no podían trabajar, que les tuvimos que mantener el sueldo. Que está bien. Bueno, el ATP vino a ayudarnos un poco en alguna medida, pero el ATP no resuelve ni parecido el problema económico de las instituciones prestadoras de salud. Eso para que quede claro, que no es que la ayuda del Estado, que además es un... A ver, alguien me decía antes, cuando estábamos en este comienzo, hay cosas que son muy difíciles de salir. Una es una cuarentena, porque una cuarentena genera una zona de confort, donde uno tiene medio las variables acotadas, tiene menos miedo porque se mueve en un ambiente medianamente seguro. Ahora, las cuarentenas no pueden ser eternas, también es cierto. Y la otra es, uno no puede, uno no quiere vivir dependiendo del Estado. O sea, que nuestras instituciones dejen de ser autárquicas no sería bueno. Pero también es cierto que si en diciembre se levantan los ATP, la situación crítica que tienen las instituciones hoy se va a ver multiplicada por 10. O sea, ustedes van a ver una quiebra de manera progresiva de la mayor cantidad de las instituciones, aún las que ustedes consideran más sólidas, porque sin el ATP y sin una facturación recuperada y sin precio recuperado y sin actividad recuperada, no vamos a poder volver a un punto de equilibrio parecido al mal punto de equilibrio que estábamos en diciembre del 2019. Y además voy a agregar algo que, porque no sé cómo voy con el tiempo, Miguel, te veo mirando el reloj, porque voy por acabo de empezar recién. Dale, seguí vos. Bueno, sigo. No, una aclaración. En este periodo que está transcurriendo, los financiadores que viven un pequeño verano, sobre todo los que tienen más espalda, porque tienen poblaciones que consumen menos, y que esto cuando vuelva a la normalidad de una actividad más plena, saben que esto se va a terminar porque los medicamentos de alto costo y la discapacidad social y la internación prolongada y todo ese tipo de cosas que ustedes en otro momento, si quieren, charlamos, que te abruman, van a volver, van a hacer lo posible por no volver al punto anterior y van a tener medidas seguramente lícitas de restricción de la prestación médica. O sea que la actividad con los niveles que existía antes de la pandemia no va a volver por restricciones o administrativas o normativas, incluso que le den mejor nivel de eficiencia a la utilización de los recursos. No estoy hablando de restricciones espurias de la prestación médica. Estoy hablando de modelos más eficientes que van a hacer indudablemente que le pegue al sistema prestador en el nivel de actividad que supo tener en algún momento. Cambiamos a la próxima. Si quiere. Hugo, Hugo, sí. Tranquilo porque estaba mirando mensajes en el reloj. Vos tranquilo que no hay ningún apuro. No, me pongo muy nervioso, Miguel. No, sigo. Sí. Por favor. Acá ustedes pueden ver la curva de los insumos médicos en general, lo que sube desde el año 2018, junio de 2018 hasta agosto del 20, 149%. Menos mal que esta conversación la tenemos entre argentinos, porque cuando yo tengo que explicar esto para la gente de Latinoamérica, no estoy hablando de Suiza, Noruega, no, de Latinoamérica, no pueden creer estos porcentajes. Estos porcentajes son inentendibles para cualquiera, 150% de aumento en términos de 2 años, por ahí, ¿no? Pero fíjense, insumos no médicos también subieron un 100%. Fíjense lo que subieron los insumos que están vinculados al COVID. Suben toda esta brecha. Tienen un pico en abril. Este pico es el pico famoso del mercado. De repente, un barbijo que valía 6 pasó a valer 60. ¿Por qué? Porque no había. Y les voy a contar otra cosa que ustedes la puedo contar acá y si la tengo que contar afuera, la cuento afuera. Uno de los competidores más fuertes del sistema privado de salud fue el sistema público de salud. O sea, el que salió a quedarse con los respiradores, el que salió a quedarse con los reactivos,
el que se va a quedar con los barbijos, con todo, con lo que producía la fábrica de barbijos del ejército. ¿Por qué? Porque estaba, yo no digo que esté mal, estoy describiendo una realidad. Hay un mercado, y en ese mercado demandante estaba el jugador internacional que pedía lo mismo que nosotros. No había manera de conseguir respiradores en ningún lugar, a ningún precio, no porque no nos querían subir el precio, sino porque los estaban vendiendo en otro lado. Los que se fabricaban acá, nosotros tuvimos una orden de compra metida en la fábrica y nos la pararon porque había una demanda tan importante en aras del interés general que se postergaron decisiones para el interés privado. Ahora, yo digo, después la discutimos, después se liberó. Ahora, en ese momento, en el momento de abril, mayo, todos los que podían especulaban. Se llama, esto es la economía, como dice el dicho, ¿no? ¿Por qué? Porque hay alguien que tiene un insumo y los proveedores nuestros comprometidos no teníamos problemas, pero pedirle un sobrepedido del pedido habitual era imposible, porque ya tenían todo sobrevendido. Y los valores, y aparecían un montón de revistas que hacían barbijos en el garaje de la casa y bueno, lo vendían a un valor ridículo. ¿De qué sirvió enormemente la cuarentena? Bueno, primero nos permitió prepararnos, incluso permitió entrenar a los equipos de salud, hacer este tema de los equipos que son rotantes, uno que está en la casa, que no se junta, que no... Todo ese tipo de logística nos permitió la cuarentena. Y también nos permitió que el mercado, yo creo que el Estado siempre tiene un rol muy importante, casualmente en los temas de precios no lo veo en sus mejores resultados, el mercado se vuelve a acomodar a la baja, por lo menos ahora, fíjense, esta caída del 53 al 37, se vuelve a acomodar a la baja por la aparición de la oferta. Y porque en la demanda que uno estimaba al comienzo, esa demanda de que nos pasaba por arriba el coronavirus no se produjo. Acá ustedes tienen, esto es fuente propia, bueno, perdón, ahí se fue para atrás. Ahí está. Esto es un dato que le pasé a la superintendencia hace 2 días, de donde están puestos una serie de productos. Para los que son médicos saben la importancia de alguno de ellos, precio y situación de mercado. Esto crítico es faltante. Entonces, a ver, es un problema el que estamos viviendo, que lo estamos manejando. A ver, no ha habido todavía situaciones, como les dije hace un rato, donde la gente se quedara sin la asistencia que necesitaba. Pero caminamos en muchos momentos por el medio de ese filo de la montaña que les mostré al principio, que era cómo vinimos y seguimos caminando por el filo de la montaña en el medio de una pandemia. Y acá es un dato que yo lo había hecho a ojo, pero la gente de ADECAR y CEDIN le puso números. Fíjense que las cosas no solamente subieron por precio, sino subieron por volumen, o sea, la multiplicación del Q por el P. Y da que estos insumos, elementos de protección del personal y medicamentos de terapia intensiva, que subieron un 175% de las cantidades consumidas, las unidades se subieron 615%, este combo de productos que eran necesarios para la atención de estos pacientes. Eso da una combinación de gasto de las instituciones del 1860%. En el medio, prestación no tuvo aumento de precio desde el año pasado. No tuvo aumento de precio. Lo único que hubo fue negociación de precios por lo que se llama el paciente COVID o el módulo COVID o un plus por paciente aislado, que es lo que en general tenían nuestros contratos. Y nuestros contratos, en caso de CEMIC en particular,
nosotros hemos tratado de los contratos respetarlos. Si nosotros teníamos un precio que decía que una cama en sala valía tanto y una cama en terapia valía tanto, y había un sobrecargo del 30 y 35%, que es lo que estaba estabilizado, establecido, para fijar un valor adicional por el caso de paciente aislado, nosotros nos atuvimos al contrato. Y en el medio a pelear para ver que los precios que nos pagaban coincidieran con los costos que teníamos. Ahí es donde dice, ¿viste qué dice? Sí. Eso tenés que hacer. Bueno, acá voy a otro tema que me parece que, yo digo, ¿cómo podemos cambiar una situación que tiene años, que todo el mundo de nuestro sector entiende perfectamente? Porque muchos de los que están sentados hoy acá escuchándome a mí, hemos estado juntos del mismo escritorio escribiendo cosas, haciendo diagnósticos, llevando propuestas, porque no es que uno dice hoy se siente este hombre y lo único que tira son pálidas. No, hace años que nosotros ya tenemos un diagnóstico de lo que hay que hacer. Y hace años que ese diagnóstico es compartido con gente de distintos partidos políticos. No es una mirada partidaria siquiera. El diagnóstico, mal que mal, es uno, con matices, y las resoluciones, mal que mal, son las mismas, con matices. A ver, salud tiene un 36% de carga impositiva. O sea, cuando ustedes ven 100 pesos facturados, 36 son impuestos. Salud tiene IVA y no puede descargar el IVA, porque muchas instituciones están exentas. Cuando hablamos de un medicamento de altísimo costo, está cargado. Cuando hablamos el otro día se hablaba del medicamento para la fibrosis quística, cientos de miles de dólares. Adentro tiene todos los impuestos. ¿Cuál es el sentido que al sistema de salud lo sobrecargue con impuestos de todo tipo? Si uno quiere decir, bueno, vamos a hacer que el sistema de salud sea universal, solidario y equitativo, como es con esas tres palabritas que lo podemos definir, y que todo el mundo tenga acceso a la misma calidad y en oportunidad a los servicios de salud, bueno, muchachos, vamos a tener que sacarle los impuestos. Cobremosle los impuestos por las ganancias a aquellos que son entidades con fines de lucro y que lucran y que ganan. Pero yo no estoy haciendo un análisis despectivo de las instituciones lucrativas, de ninguna manera. Las considero enormemente valiosas en el motor del sistema de salud, el motor de la economía. Lo que estoy diciendo es que se paguen los impuestos cuando hay ganancias, pero no se pueden pagar impuestos, por ejemplo el IVA, que teóricamente es un impuesto que debería ser neutro, y los mayores contribuyentes al impuesto, al IVA, este IVA no recuperable, somos las instituciones de salud. Por las dudas necesitas hacer algo más. Cuando uno habla de un auto nafta, dice, bueno, viste qué locura, el auto vale 100 y impuesto tiene 50%. La mitad del auto es impuesto, pero la salud tiene 36%. ¿De qué estamos hablando? Terminemos con esto. Y me parece que una de estas cosas, decía yo, de llamar a las cosas por su nombre, es un poco un cambio de actitud incluso de nosotros mismos, que tenemos que dejar de ser lo que hemos sido, gente cuidadosa, respetuosa, prudente, no perder ninguna de esas cosas, pero ser mucho más vehemente en lo que decimos. Bueno, esto no puede ser. No puede haber cobertura de cualquier cosa para todos. No puede haber medicamentos que valen $1 millón y que no alargan ni 2 meses la vida, o que no mejoran la calidad de vida. Y no puede ser que alegremente alguien diga, bueno, esto que se cubra 70 leyes por enfermedad hay. Además de la ley de regulación de la empresa de medicina prepaga, que regula precio, pero no regula costo, y además de la ley de discapacidad, que hizo un agujero enorme, incluyendo la discapacidad social. ¿Cuándo en la vida a un enfermo de la seguridad social o de la medicina prepaga, discapacitado, se le negó la prestación médica? Nunca. Nunca. Ahora están tratando de hacer una ley para que se cubra la PCR, la determinación del coronavirus. ¿A quién se le ocurre si le está cubriendo?
Lo único que no se cubre es cuando viene alguien a la puerta y dice, yo me la quiero hacer. Se cubre bajo indicación médica, como debe ser. A ver, hasta que no entendamos que el médico tiene un rol muy importante dentro del sistema, pero también tiene un rol muy importante el paciente, esto no va a andar. Porque uno de los problemas más grandes de este problema del coronavirus en la Argentina, con su desarrollo y su desenvolviendo, es probablemente la falta de educación de una buena parte de la población, la falta de normas claras para regir el sistema y la falta de compromiso de una parte de la población con su propia salud, a la cual en general la gente cree que es el sistema, el Estado, todo tiene que estar resolviendo problemas, pero si no sumamos como aliado al propio individuo, va a ser muy difícil dar vuelta a esta. Cuando yo me encuentro con la gente de Uruguay y me dicen, no, lo que pasa es que Uruguay sí tiene un sistema un poquito más prolijo, menos inequitativo, obviamente, que el nuestro, y además de eso son 3 millones. No, no es el problema que son 3 millones. El tema que, yo me imagino esta cosa que además le quieren cargar, más allá de las banderías políticas que claramente no están ni parecido cruzando esta presentación. ¿A quién se le puede ocurrir que va a haber resultados mucho mejores cuando ustedes tienen 40% de pobres? Cuando tienen gente que está hacinada, cuando hay un montón de gente que no tiene trabajo, un trabajo formal, que no tiene un sistema de salud de cobertura formalizado, que no tiene cloacas, que no tiene agua potable. A ver, no hay ninguna posibilidad de tener lo que se ha podido lograr, que me parece que sanitariamente no es malo, es porque estamos jugando con los recursos en el tiempo. Ahora, tarde o temprano, la enfermedad va a cruzar a la sociedad, porque no hay otra muy buena solución mejor que esta. Bajo estas condiciones de los determinantes sociales de la gente que vive en la República Argentina. ¿A quién se le ocurre hacer estrategias pensadas en el modelo noruego? Los noruegos son noruegos, no viven en otro lado, tienen otra cultura, otra educación, otro comportamiento. Yo no me imagino al ministro de Salud de la provincia de Buenos Aires yendo a un asentamiento en el gran conurbano y diciendo, saben que se tienen que poner barbijo y no se tienen que juntar a comer un asado. Bueno, asado no van a poder comer porque los precios están muy caros. No se pueden juntar en la puerta de su casa. Yo creo que lo miran y dicen, ¿este extraterrestre quién es? Entonces, ahí es porque también hemos perdido algo muy importante, que es el respeto por las instituciones y el respeto por las personas que tienen la investidura de las instituciones. Entonces, a ver, che, hay que cubrir la cuarentena. Bueno, vamos a ver cómo hacemos para juntarnos el domingo. Es una cosa, a comer un asado. No, eso no va a pasar. La sociedad no cambia en algunas condiciones que no tienen que ver con el sistema de salud. Yo soy un defensor del sistema de salud. Creo que el sistema de salud, tanto la prestación pública como privada, como de la seguridad social, va a dar una buena respuesta. De hecho, la seguridad social, el sistema privado lo viene haciendo desde hace tiempo. No dijo ni mu cuando se tuvo que hacer cargo de esto, aunque en el futuro veremos cómo terminan los resultados, pero la realidad es que no se le pueden pedir a los sistemas resultados extraordinarios como se han ¿Cómo creció el verde ya, Jorge? Ordinariamente durante mucho tiempo. Y no se le puede pedir al sistema de salud que resuelva el 89% de los me ríe acá cuando yo vengo. Entonces me decía, pero determinantes sociales que no están resueltos por el sistema. Cambiamos. No la gente no es tan buena como uno cree. Bueno, yo como realmente tengo un núcleo psicótico con el tema de los impuestos, tomamos el... Te voy abriendo y ahora te vas a comprar mis cositas. Claro. Siempre voy abriendo un poquito, espera. Del teléfono así. Pero, a ver. Las cajas todavía siguen estando las cajas. Para tomar agua. A ver. El Instituto Argentino de Finanzas todos los años
publicaba lo que ellos llaman el Día de la Liberación de los Impuestos. Muchos de ustedes me han escuchado que en alguna presentación yo lo conté esto. A mí me resulta bastante gráfico, porque en una época el Día de la Liberación de Impuestos caía el 14 de julio. O sea, era el día que uno dejaba de pagar impuestos y empezaba a cobrar su retribución. El 14 de julio, si yo no me equivoco, doctor Neira, es el día de la Bastilla, es el día francesa. Por eso te pedía que no guardaras la camioneta. No escuché. El día que porque tengo que agarrar, no puedo. impuesto con el día que los franceses levantaron y pusieron unos cuantos en la guillotina. Bueno, automático. Yo lo que quise hacer es, aprovechando el trabajo que habían hecho esta gente, que son bastante más expertos que yo en el tema impositivo, llevarlo al equipo de salud, a ver cómo le pegaba esto a la gente nuestra. Y acá lo tienen, de una manera medio simpática, con grafiquitos muy divertidos, pero la realidad es que es dramática. Un técnico que trabaja 24 horas semanales, que hemos calculado para el año 2019, no me pidan que lo haga ahora, porque la verdad que con la variable como están, el fijo, que además es no remunerativo, es un lío. Lo tomé porque la verdad que en términos porcentuales, esto más o menos a lo largo del tiempo se mantiene. Un técnico trabaja casi el 50% del año para pagar contribuciones, aportes, impuestos directos e indirectos. Y a medida que nosotros vamos avanzando, alguien que, por ejemplo, es un encargado de servicios generales, tampoco es el CEO de una compañía, ese señor ya está pagando, que gana de bolsillo, ganaba en el año 2019 promedio 72.000 pesos, bueno, ya pasa un poquito después de mitad de año. El primero bordeaba a mitad de año y el otro pasa a mitad de año. Un jefe de enfermería que al año pasado estaría ganando de 307.000 pesos, ya tiene 56% del año que le destina a trabajar para pagar impuestos. Un director de hospital se va a 58, y un profesional independiente, de los cuales hay muchísimos, realmente, y yo puse un número arbitrario de honorarios por locación de servicio, y ustedes me han escuchado varias veces que yo hago alguna referencia con este tema, porque otro de los problemas que tenemos son los juicios de mala praxis, pero los que yo llamo de litigiosidad indebida, no los que la gente ejerce su legítimo derecho a defensa. Estoy hablando los de la gente que hace juicios sabiendo que no tiene razón para enriquecerse. Tengo 1000 casos para contarles, algunos que son tragicómicos, pero no vamos a detenernos en eso. Yo estoy hablando que un profesional en promedio, en locación de servicios, y hago esa referencia porque puedo hacer un comentario, que gane 300.000 pesos brutos, destina 56,43% de sus ingresos, y está todo blanqueado, que de hecho están bastante blanqueados, por lo menos en la parte que nosotros vemos. Puede ser que cobran algún honorario en privado, qué sé yo, y que no hagan recibo, podría suceder. Pero en general todo el dinero que se transita por las instituciones es un dinero blanco, paga el 56,43%. Y hago la referencia a otro de los daños severos que tiene el sistema de salud, que son los juicios de aquellos profesionales que durante muchísimos años vivieron, convivieron, disfrutaron el sistema de percibir retribuciones a través del modelo de locación de servicios, y cuando un día pasaron 20, 30 años, la situación cambió, hay algo que no les gustó, se tienen que jubilar, y la verdad que la jubilación es como condenar a la gente al ostracismo en la República Argentina, dicen, la verdad, yo era un empleado en relación de dependencia, y ¡ping! Un juicio de relación laboral encubierta por 50, 100 o 150 millones de pesos. A ver, hasta que hagamos una norma y que la norma sea transparente. Yo no digo que sea una forma o la otra, tengo mi opinión obviamente, pero hagamos una norma clara y que se cumpla. Ahora, no se puede tener todos los beneficios, ¿no?
estar picando de la mesa del buffet froid y llevarme solamente el pulpo y los langostinos. En la mesa hay de todo. Entonces, si uno quiere el modelo de relación de dependencia, va al modelo de relación de dependencia con salario determinado, con horario fijo, no compete, no puede si en algunos casos no va a poder trabajar en otro lado. Ahora, quiere ir al modelo de prestación de servicios, de locación por servicios, y quiere trabajar en todas las instituciones posibles, todos los prepagos y todos los sanatorios y sus pacientes privados. Bueno, es uno u otro, no es los dos. Esto le pega a las instituciones en el 7% de sus ingresos. Perdón, al sistema de salud le pega en el 7% de sus ingresos. Cuando yo le decía que hay 52.000 millones de dólares al año 2019 de gasto en salud en la República Argentina, 7% por buenas y malas, mezclado. Allí habría que ver cuál es la que corresponde y cuál no, cuál tiene justificación y cuál no. El 7% es un dinero que sale del sistema de salud y va al área entre juicios, honorarios, peritos y demás. A ver, vamos ahí. Bueno, este es el tema, un tema de judicialización que es muy de lo que es la cobertura médica. Un paciente judicializado equivale a 5 pacientes no judicializados. Entonces ustedes dicen, a ver, esto típica pregunta, hace unos años atrás te decían, che, está el señor tal pidiendo que se le cubra un geriátrico. Bueno, no corresponde. Es una cobertura social. El cuidar al paciente es un problema de la sociedad, sí, de la sociedad, pero particularmente de la familia. Entonces, uno dice, no tiene derecho, que reclame. Bueno, cuando reclama, va a la justicia y lleva su propio lugar de internación que vale 5 veces más que el que está fijado por el órgano de contralor, que es la superintendencia. Entonces, ¿qué terminamos por hacer todos nosotros? Abandonar nuestros principios, decir que creemos que no está cubierto, decir que está cubierto y apelar por el mal menor, que es ir por la vía de la cobertura que determina la Superintendencia de Servicios de Salud y decir, bueno, hasta acá pago. Y de hecho, todos los jueces, cuando uno entra por este modelo, nos están dando la razón. Ahora, pregunto, ¿dónde está escrito que la seguridad social y la medicina prepaga son la familia de los pacientes? ¿O dónde está escrito que ser mayor es una discapacidad? Porque si no, este sistema no está previsto para esto. Si quieren que sea así, yo no tengo ningún problema, voten, y que cuando terminen de votar, que alguien se haga cargo de cómo lo van a pagar. $15 minutos, ahí voy. Voy a apurarme un poquito porque para no demoler a la audiencia. Bueno, la salud como dinamizador del empleo. Yo digo, cuando se hablaba hace unos años atrás del futuro del trabajo y el trabajo del futuro, uno de los investigadores decía, si hay que pensar en algo, en la revolución esta que viene de la tecnología, no se olviden de los servicios. Y de los servicios no se olviden de la salud. Porque probablemente la gente necesite muchos servicios de salud y los servicios de salud van a dar mucho trabajo calificado, que además da una enorme cantidad de satisfacción a quien recibe la prestación humanitaria. Porque las máquinas van a poder hacer un montón de cosas que nosotros hoy hacemos y que probablemente la máquina lo haga bastante mejor, la telemetría, la consulta a distancia para el seguimiento del paciente crónico, todo ese tipo de cosas, nadie la discute. Pero la contención, la palabra, eso por ahora no encontré ningún robot que lo pueda hacer, es una característica eminentemente humana y que da unos resultados extraordinarios en la mejora de la calidad percibida por los pacientes, incluso en el resultado de su salud.
Entonces, si nosotros podemos lograr esto, reconvirtamos a todo el sistema de salud a lo que haga falta, porque nadie va a perder su trabajo, probablemente, van a tener que ser reconvertidos, y probablemente pueda absorber mano de obra de otras actividades económicas que se van a ir cayendo. A ver, 10% del PBI representa el 24% del empleo de la industria manufacturera, el 77% del empleo de la industria alimenticia, el 400% del empleo de la industria automotriz, o sea, 4 veces más que la industria automotriz. Cuando dicen, uy, cerró una fábrica que... Ford se llevó la línea de montaje de la Ford Escort a Brasil. Dice, bueno, ok, pero es mucho más jodido cerrar un hospital en términos de la relación de trabajo. Y lo mismo, y 400 veces el empleo textil. Bueno, cuando vino la pandemia, ¿en qué nos basamos? En la experiencia que teníamos, en la experiencia que teníamos y en la evidencia científica, todo insuficiente y variable, cada rato cambiaba. Con lo cual la sensación que teníamos todos nosotros es que estábamos en el medio de un río correntoso, que tenía piedras escondidas y que tenía curvas y contracurvas y que al final podía haber una cascada y nosotros arriba del bote. Lo único que esta imagen me pareció muy elocuente, lo único que le sacaría es la sonrisa a esta gente, porque no entiendo por qué se ríen, pues no tiene nada que ver con la situación en la que estamos viviendo nosotros. La venimos surfeando, pero contentos no estábamos. ¿Qué decisiones tomamos? Bueno, lo que les comenté, incrementar el número de camas, separar los sectores de atención en pacientes infectados y sospechosos de los no sospechosos, incrementar nuestra capacidad diagnóstica, se los comenté, instrumentar herramientas de trabajo de atención a distancia. Esto fue interesantísimo porque un montón de gente que resistía a la tecnología, gente de mi edad y un poquito menos, de un día para el otro, zambullidos en la telemedicina, en la asistencia a distancia, el seguimiento. Hoy tenemos aproximadamente unos 600 pacientes en seguimiento COVID y la realidad, en internación domiciliaria y seguimiento, y después tenemos unos 200 promedio por día que están en seguimiento COVID con un resultado muy bueno. No reemplaza al médico en la relación personal. No lo reemplaza. Pero esto vino, y como vino el Zoom para quedarse, también me parece que muchas de estas tecnologías van a ayudar a mejorar la eficiencia en el sistema de salud. También instrumentamos medidas de protección de los equipos de salud, y eso fue muy importante para que el personal estuviera protegido, porque hoy, para que ustedes tengan una idea, nadie dice los números, o por lo menos yo no los escucho, pero yo diría que en instituciones hospitalarias, al momento de hoy, que hemos transcurrido casi 7 meses, yo digo, más o menos el 15% del personal se infectó en todo este periodo. Más o menos. Y mientras esto dure, es razonable que el equipo de salud, expuesto más que el señor que vende en la verdulería, se infecte. Es razonable. Ahora, les puedo garantizar que el trabajo de concientización que tiene el equipo de salud es muy alto. Y la verdad que, en general, el mayor problema no lo tenemos adentro, sino lo tenemos fuera de las áreas críticas y de los hospitales, en los lugares donde hay pacientes que son portadores del virus. Bueno, se sectorizaron áreas ambulatorias, de hecho se sacaron a los pacientes que venían por dolencias o enfermedades habituales, se los sacó de los hospitales para que no corrieran riesgo. Se centralizaron la atención de los pacientes no COVID, obviamente en este caso. Se sectorizaron las áreas de internación exclusivamente para COVID. También se hizo lo mismo en las áreas de cuidados intensivos. Se equiparon los quirófanos para pacientes COVID y después nos dimos cuenta que no había manera, a pesar de hacerle una PCR 48, 72 horas antes, no había manera de saber si finalmente, ustedes lo escuchan, ¿viste? Bueno, pero puede ser que dé un falso... Listo, muchachos, todos pacientes en quirófano atendidos como si fueran COVID. Ahora, esto incrementa mucho el costo, mucho el trabajo, mucho el estrés del equipo de salud. Bueno, la norma de protección del personal, los protocolos que fueron cambiando, que ya les conté,
incluyendo los containers para tener a los pacientes potencialmente COVID fuera de los hospitales hasta que se pueda confirmar la enfermedad. ¿Cómo lo cuidamos al equipo de salud? Bueno, además de proveerle los equipos, todos, diseñando los protocolos, que primero les puedo garantizar que era muy difícil, porque los cambiábamos a cada rato. Entonces lo que decíamos hoy que era una forma, al día siguiente cambiaba por otra. Entonces la gente te mira diciendo, ¿cuándo va a ser la definitiva? Bueno, hoy estamos más estables, es cierto, y la gente asumió esto, y lo asumió, yo diría, con muy buen resultado. Se modificaron todos los procesos y el layout de la atención médica, se reformularon los circuitos, se distribuyeron equipos de salud en distintos grupos para que eventualmente si un equipo no se contactara con el otro, por si el equipo de terapia intensiva se nos enfermaba uno del equipo, mandábamos ese equipo y teníamos un equipo de repuesto en casa, por ejemplo. Y eso cada uno lo sabía. Iban a trabajar un grupo de una vez, tenemos tres equipos como mínimo alternativos y uno siempre descansando y preferentemente ninguna vez cruzándose entre ellos. Se redujeron las reuniones presenciales y los contactos personales entre el equipo de salud en la medida de lo posible. Y acá hay una cuestión que hay que tener en cuenta también, que en el medio de todo esto se tuvo que incrementar la capacitación y la comunicación con el equipo de trabajo. Le digo, esto fue uno de los factores más importantes en lo que yo puedo entender que tiene resultado positivo a la luz de esta enfermedad, que es contener al equipo de salud, y eso implica mucha capacitación y mucha comunicación. En el medio se hicieron acciones docentes hacia los equipos de salud para la utilización de equipos, incluyendo un curso que hicimos para el manejo de paciente crítico y que lo hicimos abierto a la comunidad, y además trabajamos o sea, nada paró. El Instituto Universitario siguió funcionando, el área de prestaciones siguió funcionando, el hospital siguió funcionando, todo funcionó como se pudo, al principio menos y ahora más. Y en este momento debemos tener más de 30 trabajos de investigación sobre COVID ya iniciados desde que empezó la enfermedad. ¿Cómo vamos hasta acá? Bueno, de ese número de casos que yo le contaba, un dato que para mí me parece muy interesante, que también lo saco de una presentación que vi en algún momento de una reunión de directores médicos de ADECRA, hay del 100% de los casos que solo trabajan en una institución, el 35%, y el resto tienen pluriempleo. Entonces, yo digo, esto tiene una explicación de un fenómeno social que la gente no le alcanza con un trabajo, primero, y que después con este modelo es muy difícil tener un modelo cerrado y absolutamente blindado para las medidas de contención. Es muy difícil. No vamos a poder tener resultados mejores de los que tenemos, vamos a tener estos resultados y vamos a tener que convivir con estos resultados en la medida que la gente... Además, hay una hipocresía también que se percibió bastante al comienzo de la cuarentena, que era a las 9 de la noche te aplaudo y al día siguiente te demando, porque me contagiaste COVID, ¿no? Yo digo, hay algo que la sociedad me parece que tiene una mirada dual, como mínimo, y que la gente que forma parte del equipo de salud, ¿dónde vive? ¿Toma el mismo colectivo? ¿Va a la misma verdulería? Tenemos una estimación que el 80% de los contagios son comunitarios, y es una estimación porque ustedes saben muy bien que es muy difícil de determinar con exactitud dónde se contagió. Hacemos toda la cadena epidemiológica para encontrarlo, pero muchas veces, a ver, más o menos. Pero está claro que más del 50% son comunitarios. Bueno, sí, son gente que vive en los mismos barrios, toman los mismos colectivos, hace las mismas cosas que hace el resto de la sociedad. Son humanos. Y lo que termina sucediendo, y que es una cosa a la que trabajamos muchísimo en la contención, es a la fatiga del personal, que tenemos mucha preocupación por eso y estamos todo el tiempo como una especie de modelo de contención. Y ese modelo de contención, ustedes saben que hay
hay una situación que es muy particular, se da en el sistema de salud, pero se da en otras actividades también, que es cuando uno llega a la meta, que por ejemplo, haber trabajado 10, 12 horas en una terapia intensiva y poder sacarse una vez más el equipo de protección, dicen, bueno, ahí, y medio como la gente se relaja. Y ese proceso es donde más cuidado tenemos que tener, porque es cuando bajan las defensas. Esas defensas que uno tiene en forma inconsciente y que sin darse cuenta también las levanta, porque dice, bueno, a ver, vamos a tomar un café y se juntan en un lugar donde claramente no podrían. Bueno, todo eso, estar encima y también tratar de transmitirlo sin ningún tipo de maltrato. ¿Por qué? Porque hay que entender que del otro lado tenemos una gente que también está sufriendo un nivel de estrés muy alto. Acciones para enfrentar la crisis, incentivo al trabajo en equipo, agilidad en la toma de decisiones y adaptación rápida a los cambios, foco en la necesidad de adaptación para entender a todos los pacientes de la mejor manera, atender a todos los pacientes de la mejor manera. Cada paciente además tiene sus particularidades, ¿no? Aceleración de los procesos para incorporar tecnología, conformación de equipos multidisciplinarios, fortalecimiento del sistema de la comunicación. Nosotros aprovechamos una herramienta que está desarrollada que se llama Workplace, que es como una especie de Facebook institucional, y con eso ahí nos comunicamos todo. Y hemos dejado de usar no el WhatsApp, porque el WhatsApp lo seguimos usando, pero tiene un chat, el Workplace. Hemos dejado de usar prácticamente el mail y los modelos de comunicación, porque nadie se enteraba de nada. Entonces dijimos, bueno, listo, ahora a partir de ahora el Facebook es algo que la gente, sobre todo la más joven, lo usa con asiduidad y con facilidad. Armamos un Facebook institucional. Y ahí están colgadas todas las noticias. Las noticias que tienen que ver con las medidas de protección, las noticias institucionales, incluso las sociales. Y con eso hemos mejorado muchísimo la comunicación, porque eso es determinante, el proceso de la comunicación. El desarrollo de fondos, que para nosotros fue una sorpresa, siempre lo veníamos haciendo con bastante éxito, y este año en particular hemos recibido, no ya por ir solo nosotros a buscar, sino nos vinieron a buscar mucha gente para hacer donaciones, entendiendo esta cuestión de que las instituciones de salud solas no van a poder enfrentar la crisis. Y hemos recibido desde respiradores hasta equipamiento, hasta dinero, en magnitudes que no lo habíamos recibido nunca y de gente sumamente desinteresada. Y un tema que para mí es muy, pero muy importante, es más o menos algo que yo se los vine comentando hasta ahora, que es el sostener el clima laboral, incrementar la tolerancia y evitar situaciones de conflicto. Imagínense instituciones que tienen 3.000 personas, no hay ninguna probabilidad de que no haya conflicto casi permanente entre alguien, roces menores. Bueno, el maltrato es típico de situaciones de estrés de este tipo. También tenemos dando vuelta a toda esta cuestión que tiene que ver con el abuso de la posición dominante que tiene una persona que tiene autoridad sobre otra. Y también está el abuso sexual, que es una cosa que está muy controlada. Nosotros tenemos una política enormemente estricta respecto a este tema, que está evidenciada, está manifestada, pero hay que estar sumamente atentos, sobre todo en momentos donde parece que todo el horizonte, todo lo que está pasando alrededor nuestro viene como en debacle. Entonces uno dice, bueno, en estos temas yo me tengo que focalizar. Lo que menos puedo perder es el equilibrio del clima laboral y no puedo de ninguna manera tener un problema, un conflicto dentro del equipo, porque eso hace que todo lo demás se venga abajo, desde la medida de seguridad hacia los niveles de eficiencia. Bueno, cuando esto pase, su atención va a dejar un montón de pacientes con afecciones sin tratar de todo tipo. Acá tienen algunos datos, pero yo les voy a dar un dato de nuestra estadística. Se atienden 16% menos de pacientes del Instituto de Oncología. A ver, si uno dice
alguien que no puede dejar de atenderse es alguien que va a atenderse en el Instituto de Oncología. 16% menos. En algún momento, nadie va al Instituto de Oncología por una cuestión por una consulta banal. Todos tienen un buen motivo para ir. Bueno, eso cayó el 16%. En algún momento vamos a pagar estas no atenciones, claramente. Y la otra vez me preguntaban cuáles son las características de las organizaciones que sobreviven a las crisis. Yo decía una cosa que quiero compartir con ustedes, que las organizaciones que sobreviven exitosamente a las crisis están basadas en modelos de gestión que ya funcionaban antes de las crisis. O sea, esto del milagro argentino, de que éramos unos inútiles, unos ineficientes, hacíamos todo mal antes, y un día, ante una amenaza externa, hacemos todo bien, eso es magia. No sucede. En general, algunas veces le podemos llamar milagro. Bueno, algunos le pueden llamar milagro, otros le pueden llamar suerte. Pero para que las cosas andan bien, la gente tiene que hacer las cosas bien. Si la hace bien, en el medio de una crisis de esta, y un poco de suerte, capaz que sale adelante. Si toda la vida hizo las cosas mal y fue ineficiente, no es muy probable que tenga éxito al salir de la crisis. Y no hay una posibilidad de trabajar sin procesos. Me preguntaba, bueno, en este medio del caos trabajamos sin procesos. No hay ninguna probabilidad de trabajar sin procesos. Aún en las crisis, en el medio de la incertidumbre, los procesos minimizan los errores, incrementan la eficiencia y mejoran la calidad. Y yo creo que estoy por el final, casi, no quiere pasar, y yo algunas reflexiones. Bueno, en los momentos de la crisis, solo la imaginación es más importante que el conocimiento, porque el conocimiento está disponible en nuestras organizaciones. Para mi gusto, el conocimiento es basal, o sea, tiene que estar, como tiene que estar la capacidad de gestionar, como tiene que estar un montón de cosas. Pero si no hay imaginación, no hay ninguna probabilidad de salir adelante. Y una última, que es lo que yo trato de inculcar a partir de ahora, ya que tengo estas oportunidades, a quien me escuche, casualmente ustedes no serían el público adecuado, porque ustedes ya están compenetrados con los problemas del sistema de salud, es cuando pase el miedo, si nos seguiremos acordando de los héroes anónimos que conforman el equipo de salud. Y yo terminé. No sé si está bien. Bueno, muchísimas gracias, Huguito. La verdad, la presentación espectacular. Hay un montón de felicitaciones, pero yo me gustaría pasarle la palabra a Rubén para que haga algunos comentarios, algunas acotaciones. ¿Puedo dejar de compartir pantalla, les parece? Dale. Y le pasamos la palabra a Rubén, entonces. Rubén. Sí, bueno, muy breve, porque realmente la radiografía que nos presentó Hugo del sistema de salud ha sido excelente, exhaustiva, y comparto al 100% todos los planteos que él hizo. Pero quisiera hacer básicamente 3 comentarios. Un cuarto que explica las razones de por qué él dice las cosas que dice. A ver, una cosa que queda muy evidente acá y me gustaría que fuera escuchado por todas las autoridades es el papel que la actividad privada ha desarrollado durante el tema de la pandemia, y dejado absolutamente transparentado el hecho de que la salud pública es nada más que el resultado del trabajo conjunto del sector público y del sector privado. Pero además, remarcar que muchas de estas precisiones que Hugo dio y que sirven para tomar determinaciones políticas, ojalá el sistema público pudiera tener estos datos para poder actuar con mayor eficiencia. Creo que no los tiene en la mayoría de los casos. El segundo hecho es, voy a ir a un tema que sé que a Hugo le encanta, que él dijo, bueno, a ver, nos quieren hacer pagar el sistema de salud noruego o algo así con los fondos argentinos. Y yo, mientras él hablaba esto, recordaba un trabajo de ahora, del año 2019. La Organización Mundial de la Salud y el Banco Mundial hicieron un trabajo que es un trabajo de seguimiento del cumplimiento de la cobertura universal de salud como iniciativa. Para eso, ellos miden 23 indicadores
que hablan de una cobertura efectiva. Como conclusión de ese trabajo, dicen que para lograr cobertura universal de salud efectiva, se necesitan en promedio $1.398 a paridad de poder de compra por cada habitante. Haciendo números gruesos, eso representa, según el dólar que ustedes quieran, pero de los dos más baratos, entre 9 y 12.000 pesos por mes en Argentina. Y nosotros nos damos el lujo de cubrir el PMO con un valor de 2.600 pesos. Eso es contundente respecto a apoyar lo que Hugo tan claramente nos explicó. Por último, voy a tratar de unir y me voy a sumar a algo de lo que Hugo se disculpó, que es la vehemencia. Él en algún momento dijo, discúlpenme, pero acá en este ambiente puedo ser vehemente. Como yo soy vehemente en todos los ambientes, me uno ampliamente a lo que él dijo. A ver, y acá voy a excluir específicamente al Ministerio de Salud, a la Superintendencia, es decir, al sector de las autoridades de salud, porque evidentemente están empeñadas hoy en una lucha a mano alzada contra la pandemia, ¿verdad? Pero creo que una vez que esto pase, ya no hay más excusas para seguir siendo explicadores de la situación. Zanarini, el superintendente, lo dice claramente, dice, basta de diagnósticos porque tenemos diagnósticos sobrados sobre el tema. Bueno, yo diría también, bueno, basta de inacción. Es decir, si tenemos todos los diagnósticos, ha llegado el momento de tomar las acciones que corresponden. Y esto, ¿por qué decía al comienzo de esto? Voy a dejar de lado al sistema de salud, porque sí voy a hacer una apreciación política, ¿no? Estamos en un gobierno y en un gabinete de explicadores, ¿no? Que explican la realidad. Es decir, el ejemplo más típico para mi gusto es el ministro de Desarrollo Social, que todos los días nos explica que estamos como estamos porque no hay trabajo, que estamos como estamos porque hay muchos pobres. Yo le preguntaría cómo hacemos para crear trabajo y cómo hacemos para terminar con la pobreza, que además es la tarea que él tiene asignada. Y no me gustaría que me lo siga explicando, me gustaría que me diga cómo hacemos. Esperemos que esto no pase con salud cuando, pasada la pandemia, tengamos que tomar las determinaciones. Y termino con esto. Jorge al comienzo presentó a Hugo y dijo que era una persona, leyó su currículum y dijo una persona muy inteligente. Se olvidó de un hecho que marca claramente la inteligencia de Hugo, y es que es hincha del Club Atlético San Lorenzo de Almagro, cosa que prueba su inteligencia. Gracias. Bueno, muchas gracias, Rubén. Gracias. Es cierto, lo habíamos hablado antes. No, yo decía cuando terminó de hablar Hugo, me acordé del tango de Troilo y Cátulo Castillo, Desencuentro, que termina con ni el tiro del final te va a salir. Porque me parece que, como vos decís, Rubén, y como decía Hugo antes, si no se toma alguna decisión, me parece que va a ser muy complejo. Bueno, preguntas no hay porque me parece que la exposición de Hugo fue absolutamente clara. Pero sí te puedo leer, por ejemplo, lo que decía Luis María de Grossi, que dice felicitaciones, siempre muy claro y contundente. Después Ubaldo Bastrada también dijo lo mismo, María Rosa López insistió con lo mismo. También en ese sentido, Daniel Alvarado, Jorge Noro Villagra, Petty Dávila, Salvador Escafidi, Rolando Marenco, Jorge Coronel, Nelly Servidio, Ángela Solano, Graciela Tejedor, así que todos te felicitan, todos están muy agradecidos con tu charla. Y bueno, yo haría dos cosas. Una es darte la palabra a Hugo y Jorge Yapicino, que acá se acaba de sumar y también te dice felicitaciones. Antes de darle palabra a Miguel Secchi para que cierre esta reunión del foro y del CCPM, si querés hacer algún comentario final, Hugo, y después le pasamos la palabra a Miguel. No, básicamente agradecerle a todos ustedes por mucho de lo que yo acabo de decir, fue una construcción hecha junto con ustedes. No tengo que explicar nombre por nombre de quién ha participado en cada uno de estos momentos. Pero me parece que
nosotros tenemos una responsabilidad adicional, más allá de sustentar con números las cosas, con números y hechos, es la de la difusión. Hoy me parece que nosotros tenemos un rol, nosotros, y los incluyo a todos ustedes, es el rol de contar esta situación, convencer de que esto no va a cambiar, porque acá, en este grupo y en otros grupos que yo participo, hay gente de valor, hay gente respetada, y siempre ha habido como una suspicacia. Por un lado ha habido un principio que es, el sistema de salud la gente no habla porque si yo hago bien las cosas en el hospital, ¿para qué tengo que explicar lo que hago? Esto es prácticamente una parte de la cultura nuestra, y así es como se lo llevaron puesto al sistema de salud. Y la otra es cuando la gente te dice, pero no, pero si a ustedes le va bien, pero si ustedes esto, ustedes lo otro. La realidad es que es cierto que a algunos les puede ir bien en algún momento, pero nosotros tenemos una responsabilidad extraordinaria, que es la de con nuestra palabra convencer a los demás. Y hay mucha gente que cree en los que están acá presentes, porque los conoce, porque conoce su trayectoria, algunos en la medicina y otros en la gestión y otros en la justicia. Hagan el esfuerzo de convencer a otros. Si no, no va a poder ser posible ningún cambio. En la medida que le generemos un proceso de consenso, los funcionarios, los políticos, van a cambiar porque la popular se lo pide. Si no, no van a cambiar nada. Y vamos a seguir siendo número 10 o 12 en el ranking de las preocupaciones de la sociedad. Hasta que haya una pandemia. Así es, Hugo, muchas gracias. Sí, nosotros insistimos mucho en la necesidad de generar una masa crítica. En ese sentido, justamente la gente me está pidiendo la grabación, así que si vos estás de acuerdo, le vamos a mandar la grabación a las personas que se anotaron. Bueno, le paso entonces la palabra a Miguel, que como presidente del foro también es uno de los coordinadores de esta actividad. Miguel. Agradecer a Hugo y a todos ustedes, es de una obviedad total. Esto está organizado en el marco de un acuerdo del foro con el CCPM, que sabemos que Jorge Neira, más allá de ser un profesional de primerísimo nivel, sabemos de su sensibilidad. La elección de Rubén Torres, bueno, va de suyo, que es para dar este marco que resumió en sus breves palabras, pero profundas y trascendentes. Y cuando pensamos en esta serie de, digamos, de charlas o presentaciones, la figura de Hugo siempre aparece, pero también conocemos de la gran tarea que lleva adelante en una institución ejemplar como CEMIC, que tiene los aspectos académicos, prestacionales y financiadores. Así que Hugo, y por ahí está también el señor presidente Sergio Sormín, agradecimiento. Hugo, cuando te elogiamos, sabemos que hablando en términos de derecho nos comprende la general de la ley, como vos decís, venimos hace muchos años tratando de provocar en lo que siempre concluimos que es la llamada decisión política, a la que entiendo Rubén Torres hizo referencia con su natural elegancia y prudencia, porque son los políticos van a tener que pasar, y más luego de tu acertado diagnóstico, hubo indicadores a solucionadores de la situación. Yo recuerdo que en el Congreso de ACAMI o por ahí hablando en el 2001, ubicaron en una encuesta a la salud como preocupación de la población en el undécimo lugar. Con la pandemia y cuarentena, posiblemente junto con seguridad y la parte económica, hay una discusión ahí entre el primer, segundo y tercer lugar.
Pero lo que más nos interesa con este ciclo de inmerso en un tsunami de Zoom era traer a personas como vos, Hugo, que en el elogio, y ahí ya me disculpé de que me impide hacer el panegírico de las personas de bien como vos, o sea, coherencia entre el decir y el hacer. Y el qué es el planteo que vos hiciste, pero que te animaste o pudiste hacerlo a también abordar muchas posibles soluciones. Por ejemplo, la parte impositiva, solamente para tocar uno de los ejemplos que se debe contemplar dentro de esa decisión política. Si definimos ese qué, que es el mejorar el acceso, mejorar los procesos de calidad, mejorar digamos, la cobertura y, como bien señaló Rubén, y con tus números, la falta de financiamiento adecuado para ellos, que tocaremos la próxima semana, el día 21, y están todos invitados. Me parece, Hugo, que vos también planteaste el qué, el cómo y con quién. Hablaste de lo que nosotros venimos definiendo, si recordamos a nuestro querido Horacio Dillon, que se está recuperando, ¿no? Desde el año 2012, y a él le mandamos especiales saludos. Estamos luchando por las políticas públicas proactivas y de carácter federal. Acá, sin ir más lejos, está el presidente y el secretario de la Comra, para dar solamente un ejemplo, con Jorge Coronel y Pichino. Están todos los subsectores de la salud, los farmacéuticos, la medicina privada, las entidades científicas como la academia, la AMA. Así que el con quién también está cubierto, el qué está cubierto, el cómo está cubierto, el con quién está cubierto, y ahora vendría el cuándo. Yo creo que hay un hito fundamental, y con esto no quiero cansarlo si ya termino, me parece que, Hugo, vos ya planteaste que el cuándo ya está presente, porque si no, un ejemplo, me parece que la situación va a ser mucho más difícil que la situación actual. En ese sentido, el pensamiento del señor presidente del Consejo de Certificación de Profesionales Médicos, doctor Jorge Neira, y el foro, que es un grupo de expertos que ustedes, la mayoría, integran y están invitados a hacerlo. Creo que este Zoom es diferente pero no con ánimo de competir con nadie, pero sí aporta y nos deja la impronta de el aporte positivo. O sea, superamos el diagnóstico que se refirieron ustedes para ya estar abordando la política pública proactiva. En ese sentido, lo último que digo es que, así como vos planteaste, Hugo, la intimidad de este grupo, sin perjuicio de su representatividad, y ratificaron Jorge Neira y Rubén Torres, me permite decir que a lo que llamó Hugo es al sinceramiento, a renunciar a la hipocresía, a gestionar con eficacia y eficiencia, pero muy especialmente a poner sobre la mesa la problemática y arribar a los tan declamados consensos que creo que de alguna manera no estamos yendo por ese camino. Me parece que Rubén Torres alguna referencia hizo a eso. Señores, el consenso no es una aspiración filosófica que nos lleve a hablar de un deber ser. Es un ser, es una aspiración donde todos los actores del sistema de salud se tienen que sentar y decir, bueno, ¿cómo hablamos de esa salud pública? Es decir, y prestamos especial atención, foco, tanto en el equipo de salud como en el paciente.
Hugo, Rubén Torres, Jorge Neira, y muy especial agradecimiento a la señora Patricia, que nos ha soportado durante los últimos días, ¿no, Jorge? Y con gran eficiencia. Patricia, secretaria del CCPM, muy, pero muy reconfortado, Hugo, y sabés que mis palabras son sinceras y creo que tenemos que seguir trabajando como aporte que nuestros maestros y antecesores nos enseñaron. Yo creo que si alguien tiene algo más que aportar, esto no hay ningún formalismo. Si algo dije que no están de acuerdo, estamos invitando a continuar trabajando, pero como bien lo señaló hoy Magonza, hizo Hugo un diagnóstico y algunas pautas de acción, porque son las que realmente tiene herramientas de acá para adelante, pero creo que nos marcó un camino positivo para analizar y agradecer que deje la presentación para seguir trabajando en ese sentido. Gracias, Hugo, gracias, Rubén, gracias, Jorge, gracias, Patricia, gracias a todos. Y si alguno tiene algo que aportar, no hay ningún problema para que el cierre lo tenga otro, porque este es un grupo de consenso. Bueno, gracias Miguel. Solamente un aviso parroquial. Ya Hugo le pasó el host a Patricia, así que seguramente por el peso que tiene la grabación, lo más probable es que lo colguemos en la página del foro y en la página del consejo, sobre todo en la del consejo, hasta que refresquemos la del foro, y le vamos a pasar el link a todos para que puedan tener acceso si Hugo está de acuerdo. Si estás de acuerdo, Hugo. No, por supuesto que estoy de acuerdo, y además Patricia tiene la presentación. Si alguno quiere usar la presentación para alguna charla, encantado de la vida, porque para eso está, para aprovecharlo. Bueno, muchísimas gracias, como decimos siempre, siempre reconociendo la fuente, ¿no? Se lo conoce el origen, que es algo que me parece que es bueno, que nos sirve a todos, digamos, saber que contamos con excelente información y de dónde viene la información, ¿no? Así que Hugo, muchísimas gracias otra vez. Rubén, muchísimas gracias. Gracias a todos, amigos. Miguel, muchísimas gracias. Gracias a todos por estar acá. Y bueno, nos seguimos viendo en esta lucha, en esta, como dice Hugo, en esta forma de tratar de lograr una masa crítica. Así que un aplauso para Hugo. Muy bien, Hugo, muchas gracias. A ustedes, que me escucharon 1 hora y media. Perfecto, perfecto. Bueno, gracias a todos, gracias a los asistentes. Nos vemos en la próxima reunión.